Una de las escenas más emotivas es aquella historia que el Señor Jesús contó a sus discípulos, cuando el Padre va corriendo y abraza a su Hijo para recibirlo de toda la inmundicia de sus decisiones. Hoy vamos a estar viendo una historia impresionante en las parábolas del Señor Jesús. Acompáñanos en Maranata Class. Inverse, tu espacio joven para profundizar el estudio de la palabra de Dios. Relatos que transforman. Lección de esta semana: perdido pero encontrado. Bienvenidos a nuestro programa Inverse, este nuevo programa Maranata Class, ¿cierto? Para ti, querido joven adventista que nos estás viendo, que el Señor te bendiga. Hoy vamos a estar en nuestra segunda semana de estudio, en este tercer trimestre que estamos avanzando en este año 2024, que es el estudio de las parábolas. Así es, no es del Evangelio de Marcos. Yo la semana pasada me confundí. Como estábamos estudiando el Evangelio de Marcos también entre los adultos, vimos la parábola, bueno, son cosas que pasan, pero estamos estudiando las parábolas y las preciosas enseñanzas del Señor Jesús. Y hoy vamos a estar estudiando la conmovedora historia del Hijo Pródigo. Una vez un pastor dijo que esta parábola no debería titularse el Hijo Pródigo, sino el Padre Misericordioso, porque el centro es el carácter y la actitud del Padre en cómo recibe a su Hijo. Muy bien. Pero como es de costumbre en todos los Inverse, yo no estoy solo, sino que estoy acompañado de un panel para que ellos también respondan a las preguntas y nos ayuden a desarrollar la temática de este día y esta semana. Hoy tengo la dicha de poder compartir con dos exponentes de la palabra. Una es una amiga, Angelito Arias. Así es, Angelito, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos te estás acompañando? Hola Aníbal, desde acá, Temuco. Muy contenta de poder estar participando con ustedes, región de la Araucanía, por los que no saben. Y espero que podamos desarrollar un lindo programa. Amén, amén. Desde las Araucanías, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Y también tengo aquí a mi compañero y mejor amigo Oscar González, mi pariente. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, amigo. Hola, hola a todos. Hola Angelito, hola Aníbal, ¿cierto? Un gusto de poder estar acá una vez más y poder compartir la palabra de Dios. Amén. Bueno, ya estamos listos, ya se presentaron. Oscar ya lo han conocido, Angelito también. Vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy, ¿ok? Así que vamos a iniciar con una palabra de oración. Te quiero pedir a ti, Oscar, si nos puedes iniciar este estudio con una palabra de oración, por favor. Oremos. Buen Padre, te queremos dar gracias porque tenemos la oportunidad una vez más de abrir tu palabra. Queremos pedir que el Espíritu Santo y tus santos ángeles puedan dirigir y acompañar esta clase, Padre Santo, para que seas tú y no sean ideas humanas, Padre Santo, sino solamente la palabra que vive y permanece para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Perdido pero encontrado es el título de esta semana, la cual vamos a estar estudiando la parábola del Hijo Pródigo, ¿cierto? Y qué interesante las palabras que el Señor Jesús nos comparte a través de esta parábola, valga la redundancia, y el contexto en el cual Él la menciona, ¿cierto? Es interesante porque Él comenta acerca de unas ovejas que se le perdió al pastor, también comenta acerca de las monedas que se le perdió a la mujer, y Él termina esta serie de parábolas presentando una gran lección, y es la parábola del Hijo Pródigo. Todo para poder ilustrar cómo es que el cielo se goza cuando un pecador acepta el don del arrepentimiento, acepta la confesión y el perdón de sus pecados. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Angelito, yo quisiera que tú me acompañaras, por favor, a leer el texto bíblico, que los encontramos en Lucas capítulo 15, 20 y 21. Lucas 15, 20 y 21. Por favor, Angelito. Dice así: Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaban lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Impresionante estas palabras
Como les dije, una de las escenas más conmovedoras o de las historias, ilustraciones que el Señor Jesús ocupa para poder tocar las fibras más profundas del ser. ¿Cómo es que Dios perdona al pecador? ¿Y cuál es la actitud del pecador que se aparta de Dios? Cuando vuelve hacia el Señor lo recibe con los brazos abiertos. Y yo quiero que ahora profundicemos en esta preciosa parábola, en este mensaje. Y vamos a comenzar enseguida con las preguntas en esta tarde. Vamos a indagar, vamos a sumergirnos en el texto bíblico. Muy bien. Así que la primera pregunta dice de la siguiente manera, mi querido Óscar González. Según esta parábola, según la parábola del hijo pródigo, ¿cómo podemos saber si hay un verdadero arrepentimiento? ¿Será que solo implica un cambio de conducta, algo externo? ¿Cómo nosotros en nuestra vida cristiana podemos identificar que sinceramente estamos arrepentidos, según lo que hemos estudiado en esta parábola? ¿Qué nos dice la Biblia, querido Óscar? Bueno, nosotros podemos ver varias experiencias en la Biblia. Podemos ver, por ejemplo, la experiencia de Judas. Hay varias experiencias, ¿cierto?, que nosotros podemos ir viendo, pero de manera especial me gustaría poder enfatizar en la experiencia que tuvo Judas. Judas tuvo de alguna otra manera un arrepentimiento, podríamos decirlo así, pero que en realidad él no llegó a la experiencia de recibir el perdón de Dios. También, ¿cierto?, tenemos la experiencia de Pedro. Pedro pudo también, ¿cierto?, declarar su pecado, pero él recibió, ¿cierto?, el perdón de Dios, y eso lo llevó a hacer la obra de Dios. Eso lo llevó a poder hacer la voluntad del Señor. Es bien interesante ese contraste, y al respecto de eso quisiera comentar una cita del libro El Camino a Cristo, donde es bien famosa esta declaración. Y dice así, sí, tremendo libro, y dice, hay muchos que no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Gran número de personas, dice, se entristecen por haber pecado e incluso se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto, dice aquí, no es el arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el sufrimiento antes que el pecado. Dice, tal fue el dolor de Saúl cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Y al final de esta cita dice así, Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó, he pecado. He pecado entregando sangre inocente. Aquí, ¿cierto?, se muestra que lo que él tenía, ese arrepentimiento, era un terror, un miedo que lo llevó a quitarse la vida. Y en cambio, se muestra, ¿cierto?, la oración de David, ¿cierto?, en la página 23 de este libro, Camino a Cristo. Dice, la oración de David, cuando él pecó, él después se arrepintió, y dice aquí que la oración de David, en el Salmo 51, ¿cierto?, después de su caída, ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento, y aquí yo quiero enfatizar, ¿cierto?, cómo es que yo puedo saber si yo me estoy arrepintiendo, pero de una manera que me acerca a Dios, un verdadero arrepentimiento. Dice que su arrepentimiento fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo por mitigar su culpabilidad, ningún deseo para escapar del juicio que lo amenazaba inspiró su oración. David vio la enormidad de su transgresión, vio las manchas de su alma, aborreció su pecado. No imploró solamente por perdón, sino también por pureza de corazón. Deseó tener el gozo de la santidad, ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Es interesante el contraste, porque así como Satanás le gusta imitar todas las cosas que son del Señor, aquí hay algo, ¿cierto?, que de manera particular Satanás quiere engañarnos. Muchas veces nosotros, cada uno de nosotros, tenemos buenas intenciones. Yo creo que nadie anda con malas intenciones buscando al Señor de manera a propósito. Pero a veces no conocemos cómo funciona nuestra mente, cómo funciona el mundo espiritual,
cómo funciona el verdadero arrepentimiento, cómo funciona la Biblia. Pero aquí, ¿cierto? Es tan clara la palabra del Señor, tan hermosa. Porque ¿qué es lo que te quiere llevar el perdón de Dios? Es a la restauración. Es a que realmente tú puedas sentir paz en tu corazón. Porque de lo contrario, lo que va a hacer es llevarte, ¿cierto?, a la experiencia que tuvo Judas. El poder mitigar ese terror hasta el punto de tener tan desesperación, ¿cierto?, de quitarse la vida. El Señor, el perdón de Dios es liberador y te lleva a poder entrar en la armonía del cielo. Muy bien, Oscar. Entonces, por lo que vemos, ¿cómo podemos saber si es que hay un verdadero arrepentimiento? El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Por sus frutos. El apóstol Pablo dice que hay un arrepentimiento del cual no nos tenemos que arrepentir. Y es interesante, como bien tú dices, el ejemplo de Pedro y el ejemplo de Judas. Ambos vimos los frutos. Los dos aparentemente se arrepintieron. Judas se arrepintió o él realmente reconoció lo que hizo. Sin embargo, ¿cuál era el fruto? ¿Cuál era el principio de ese arrepentimiento? No era un dolor por lo que hizo, ¿cierto?, por haber entregado a su Salvador, sino un dolor por las consecuencias. Mientras que Pedro, realmente él sintió el dolor de haber atravesado las manos del Hijo de Dios, de su Salvador. El texto bíblico ahí en la misma parábola nos da a entender un poquito, ¿cierto? Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Miren esas palabras, hazme como uno de tus siervos. Este muchacho, este hombre, ¿cierto?, el hijo que se perdió, no tenía ni una pizca de arrogancia, de autosuficiencia, de autojustificación, en lo más mínimo, sino que él reconoció que él dijo, yo no puedo ser llamado tu hijo, yo tengo que ser llamado como uno de tus siervos. Y esa es la característica del verdadero arrepentimiento. El fruto de una persona que realmente se arrepintió es que ella no se excusa, querido amigo. No pone excusa, no pone peros a su pecado. Él pecó, pequé, Señor. Yo merezco la muerte, pero por la sangre de Jesús puedo ser perdonado. Sea propicio a mí. Dios te bendiga, Oscar. Muchas gracias. Mira, Angelito, pon mucho cuidado lo que te voy a preguntar en esta hora para seguir desarrollando el tema de esta preciosa parábola. Dice así, ¿cómo podemos darnos cuenta que no solo el hijo menor estaba perdido, sino que el mayor también lo estaba haciendo? ¿A quién representa este último? ¿A quién representa el hijo mayor? ¿Nosotros cómo nos damos cuenta a través de la palabra de Dios, Angelito? Coméntanos un poco. Bien, esta parábola, o en la parte por lo menos del hijo mayor, nos lleva bastante como a las parábolas que mencionaste, ¿cierto?, que están en este mismo capítulo, que hablan de la moneda perdida, que por lo menos a mí me recuerda bastante a esto. Palabra de Dios, el gran maestro dice que el hijo mayor representa a los fariseos, ¿cierto? A estas personas que estaban eh, en esta situación privilegiada y que aún así no se daban cuenta de la situación en la que estaban. Y al ver, ¿cierto?, el hijo mayor que vuelve pido disculpas por el ruido, vuelve este hijo, ¿cierto?, que había pecado, que había faltado a su padre, él siente celos porque dice, porque él merece el perdón, ¿cierto? Pero hay un detalle muy importante y es que él estando, ¿cierto?, con su padre, viviendo con su padre, habiendo sido criado por su padre, no lo conocía. Y muchas veces nosotros orientamos como esto de decir, hoy el hijo mayor, qué malo, o los fariseos, qué malos. Pero estas parábolas son para nosotros hoy día. Entonces quizás preguntarnos, ¿cierto? ¿Estoy quizás siendo el hijo mayor? ¿Estoy siendo este fariseo que está aquí en la iglesia y no me estoy dando cuenta o no estoy conociendo el carácter de Dios? Me llama también mucho la atención y me hace recordar un poco igual al tema de la justificación propia, ¿cierto? Porque él finalmente sentía celos porque decía, yo he estado todo el tiempo aquí y nunca hiciste una fiesta para mí, ¿cierto? Entonces él finalmente era como un servicio, pero por la recompensa obviamente que iba a obtener más tarde. Me hace recordar igual un poco a la parábola de Lucas 18, del fariseo y el publicano, donde en realidad están como hablando más bien de las obras, ¿cierto? De las propias obras y no de lo que realmente siente el corazón.
Y también como el fariseo, ¿cierto?, se burlaba de este publicano diciendo, oh, mira, yo hago todo esto y tú no haces nada y vienes aquí a pedir perdón. Entonces, son dos cosas que creo que igual vamos a ver en la tercera pregunta, que es darse cuenta que quizás estamos aquí y no estamos conociendo el verdadero carácter de Dios, que es amoroso, que es misericordioso y que ofrece el perdón. Interesante, Angelito, muchas gracias. Entonces vemos que la manera de darnos cuenta que el hijo menor no solamente estaba perdido, sino que también el hijo mayor es porque el hijo mayor tenía una actitud en donde él daba a entender que desconocía el carácter de su padre, ¿cierto? Él realmente no era consciente del carácter amoroso, el carácter perdonador, misericordioso de su amante padre que estaba ahí, ¿cierto? Yo creo que muy buena la reflexión que tú dijiste, que nosotros podamos hacer un análisis introspectivo, ¿cierto? Vernos a nosotros mismos, cómo estamos delante del Señor, cómo estamos delante de su santa ley, si realmente estamos reconociendo su carácter, su amor, su cuidado, su ternura paternal, o si realmente estamos siendo de los que estamos haciendo cosas religiosas, de los que estamos metidos en cosas, en ceremonias y cosas así, pero desconocemos el carácter precioso de nuestro Padre amante. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a no caer en ese círculo como los fariseos y toda esa gente que desconocía el carácter del Padre Celestial. Muy bien, vamos con nuestra última pregunta, y esta pregunta quiero que entre los dos me la puedan compartir. Dice de la siguiente manera: ¿de qué manera el entender verdaderamente el carácter de Dios y la justicia que viene por la fe me evitará estar en la posición de los dos hijos de la parábola? Por un lado, el que tiene una actitud arrogante, ¿cierto? Y desconoce el carácter del padre, aunque está ahí mismo, cerca del padre. Y el otro hijo, que prácticamente se olvidó del carácter del padre y él se fue y se apartó y empezó a derrochar todos los bienes que el padre había invertido en él. ¿Cómo nosotros podemos evitar esas dos situaciones, Óscar? Ayúdanos, por favor. Muchas gracias. Bueno, hay una cita por ahí que no la tengo en este momento de El Camino a Cristo también. Nos muestra que Satanás lo que se ha valido de hacer en todo este periodo de tiempo, ¿cierto? Desde que entró a engañar a la humanidad aquí en la tierra hasta los días de hoy, es hacer ver a Dios como un juez severo, ¿cierto? Arbitrario, que mira con ojo celoso a las personas para buscar, ¿cierto?, su momento en el cual Él pueda acusarlo, el cual Él pueda, ¿cierto?, castigarlos. Estoy parafraseando esa cita. Entonces, es interesante porque esa arma, primero que nada, vemos que es una arma satánica. Pero ahora, de manera práctica, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer para que eso no me llegue a suceder? Porque los engaños de Satanás están a la orden del día. Vimos que hay dos clases, ¿cierto? La clase del que se fue lejos de Dios y la otra, ¿cierto? La que se quedó con el Padre. Pero sin embargo, vemos que en las dos áreas, ¿cierto? Hubo un desconocimiento del carácter de su Padre. En este caso, ¿cierto? Es tan sigiloso, tan sutil el engaño. Porque imagínense, una persona que se queda cerca del Padre, una persona que va a la iglesia, una persona que está continuamente no sé, estudiando en la escuela sabática, quizás predicando, llega al punto, ¿cierto?, de que incluso esa persona que pareciera estar bien, no lo está. Está, ¿cierto?, lejos de la presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque desconoce, ¿cierto?, el carácter de su Padre. Y ahora, entrando de manera práctica, ¿qué puedo hacer yo? En el libro de Éxodo 34, nosotros podemos ver que se muestra el carácter de manera más plena, ¿cierto?, de quién es Dios. Moisés pidió ver a Dios, ¿cierto? Le solicitó, Señor, yo quiero verte, quiero ver tu gloria. ¿Qué necesitamos hacer nosotros de nuestra parte? Porque el Señor está esperando poder ser conocido. El diablo lo que quiere es que nadie lo conozca.
ha tergiversado su carácter. Jesús vino a mostrar quién era Él. Y entonces Moisés muestra que la primera parte está en que yo pueda decirle, Señor, yo quiero ver tu gloria, quiero ver tu carácter, quiero conocerte, porque el Señor dice la palabra de Dios que Él produce el querer y hacer de su buena voluntad. Entonces ya lo produjo, pero ahora me toca a mí poder llevarlo a cabo. Y dice ahí, ¿cierto?, que se muestre el carácter en plenitud de quién es Dios. Un carácter que perdona, ¿cierto?, el pecado, la rebelión y la iniquidad. El pecado que la persona cometió sin querer, también el pecado que la persona cometió con querer, y el pecado que la persona cometió planificando, sabiendo y siguiendo dándole con eso. El Señor tiene la capacidad, ¿cierto? Y es su carácter en sí, es su carácter el perdonar, aunque sabemos, ¿cierto?, que el verdadero arrepentimiento no es un arrepentimiento que quiera jugar con el pecado, como Judas, ¿cierto?, que en realidad no tenía un verdadero arrepentimiento. No, un verdadero arrepentimiento es que nunca más quiere volver a ese mundo en el cual estaba sumido. Pero yo creo que es importante, ¿cómo yo puedo? Estudiando la Biblia, pidiendo a Dios, orando al Señor, y de manera intensa buscarlo, dedicar tiempos en la mañana, sacrificarse, ¿cierto?, el acostarse temprano para poder levantarse bien temprano y estudiar la palabra de Dios. Es allí donde son momentos precisos que Dios, de manera especial, quiere encontrarse contigo. Amén, amén. De manera que comprendiendo a mayor plenitud el carácter de nuestro Padre Celestial a través de la preciosa imagen de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a evitar algunas malas decisiones como las que tomó este hijo mayor, que estando en la presencia del Padre haciendo las cosas, ¿cierto?, religiosas, ceremonias, espirituales, pero desconocía el carácter de su Padre. Y el otro que se apartó. El Señor nos promete permanecer así como permaneció Jesús. Angelito, ¿tienes algún comentario al respecto de esta pregunta, por favor? Sí, respecto a la actitud que podríamos ver del hijo menor, que es como autosuficiencia, se podría decir. A mí siempre me ha llamado mucho la atención Job, la historia de Job en general, y Job 38, que es un llamado de Dios hacia Job para decirle, mira quién eres tú y mira quién soy yo, que lo repite muchas veces en Isaías, en varios capítulos. Pero me gusta porque ahí el Señor le dice, ¿quién eres tú? ¿O dónde estabas tú cuando yo construí este mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse el mar? Y muchas veces nosotros tenemos que volver a leer eso y darnos cuenta de quién somos nosotros, en qué posición estamos. El Señor es tan misericordioso y tan grande que permitió en la misma historia de Moisés que Moisés pudiera ver su gloria cuando él se lo pidió. Permitió que Abraham le dijera, Señor, si aunque hubieran 10, salga a ese pueblo. Yo encuentro maravillosa esa historia porque veo cómo el Señor es tan misericordioso con nosotros que somos tan indignos. Pero muchas veces olvidamos eso. Olvidamos el gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Que somos gusanos, como dice, gusanos de Jacob. ¿Qué estás haciendo? Y tenemos que volver a darnos cuenta que nosotros, nuestra vida, depende de Él. Nosotros respiramos porque Él lo permite. Y vivimos otro día más porque Él lo permite. Y eso es hermoso cuando uno vive sabiendo eso. Y en la segunda situación sobre el hijo mayor, conocer a Dios no es solamente estar, entender, cierto, que conocer a Dios no es solamente estar en la iglesia, como decía Lucas, nuestro culto personal, el tener una comunión con Él, el tener una vida con Él, donde yo pueda decir, el Señor no falla porque a mí no me ha fallado, porque yo conozco al Dios al que sirvo, porque lo sirvo por amor, porque tener ese conocimiento de Dios es un trabajo diario, porque diariamente el enemigo nos ataca para poder alejarnos de Él. Por eso
Por eso es tan importante estar de su mano y si durante el día nos sentimos lejos de Él o tenemos que tomar decisiones, orar como lo hacía Daniel, orar 3 veces al día, tenemos que trabajarlo. La sierva del Señor dice que nosotros tenemos que trabajar nuestros pensamientos. Cristo igual lo dice en la historia, ¿cierto? De los evangelios, que nosotros tenemos que trabajar nuestros pensamientos. Y muchas veces nosotros pensamos que ha sido fácil y que ya ha sido mi gusto personal y que voy a pensar quizás en la música del colectivo, no sé, cosas que nos pueden desviar. Tenemos que volver a Él. Todos los días, todo el día mirar a la cruz y saber quiénes somos. Muy bien, Angelito, muchas gracias. Dios te bendiga. Así es. Miren, la verdad de las cosas es que el cielo ha invertido todo, ha dado todas las facultades, todas las facilidades para que nosotros ni desconozcamos el carácter de Dios estando en su presencia, ni que nosotros nos apartemos del Señor negando su cuidado, su amor y sus intereses por nuestra salvación. Ninguno de los dos son los caminos, ninguno de los dos caminos, ni del hijo mayor ni del hijo menor, son la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. El Señor quiere que nosotros estemos como ellos estaban, yo diría, como antes de contar esta historia, ¿cierto? Porque antes de contar esta historia los dos estaban cerquita del Padre, ninguno se había apartado y ninguno como que tenía un desconocimiento. Pero cuando se comentó la historia, como que uno empezó a agarrar sañas y sañas, ¿cierto? Y el otro se apartó y ahí hubieron dos caminos. Nosotros podemos permanecer en la presencia del Señor, de nuestro Padre Celestial, y no hay dificultad alguna, ¿cierto?, para que esa promesa de permanecer en su presencia se lleve a cabo con el poder de Dios. Muy bien, hemos llegado ya al final de este estudio, de esta lección, perdido, pero encontrado. Y hemos visto que en el nombre del Señor Jesús hay oportunidad para el que está apartado y hay oportunidad también para el que está perdido dentro de la misma iglesia o dentro de las mismas prácticas religiosas. Pero antes de finalizar quisiera yo pedirle a ustedes, queridos amigos, chiquillos, que compartan a los jóvenes que nos están escuchando una invitación, un llamado en el nombre del Señor en relación a esta parábola, a esos jóvenes que quizás están con lucha, que están con problemas, que están luchando contra el pecado, contra Satanás y la tentación. ¿Qué palabras de ánimo, qué palabras de esperanza les pueden dar? Bueno, hay un texto que es bien hermoso, ¿no? Está en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, donde dice lo siguiente. Dice así: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor está más que dispuesto. Hay un texto en el libro de Isaías 65, versículo 1, que también, ¿cierto?, nos muestra esta realidad. Dice así: el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Entonces yo quiero hacer un llamado de que podamos considerar la disposición que tiene Dios. Dice que nos acerquemos confiados, que podamos acercarnos confiados, no a cualquier parte, sino al trono de la gracia. Amén, amén, muchas gracias, Óscar. Angelito, tienes un llamado ahí para cada uno de los jóvenes que nos están mirando. Sí, destacar, ¿cierto? Y que podamos pensar en la actitud que tuvo el hijo menor, que si todo lo hizo mal, algo hizo bien, que fue volver a su padre, sabiendo que era indigno, sabiendo que estaba humillado, su única salida, su única esperanza fue volver a él y él lo recibió. Y poder, a veces quizás falta detenerse un poco, detenerse de todo el trajín del día o de la iglesia tal vez, y darse cuenta por qué estamos haciendo las cosas. ¿De verdad estoy sirviendo por amor? ¿De verdad conozco al Dios al que sirvo? ¿O tengo que estudiar más, tengo que buscarlo más? Y chicos, el Señor lo único que quiere es que nosotros lo conozcamos. Y si a ustedes les cuesta estudiar la Biblia, siéntense, díganle al Señor: Señor, me cuesta estudiar la Biblia, ayúdame. Y el Señor, chicos, los va a ayudar. Así que ese es mi llamado: clamar al Señor, humillarse.
Dios te bendiga, Angelito. Muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad que sí. Y así es, la verdad de las cosas es que nosotros, si podemos rescatar algo bueno de este joven que se apartó de su padre, de todas las cosas malas que hizo, lo bueno que podemos rescatar es la actitud que él tuvo. Sin embargo, a pesar de la actitud que él tuvo, se originó tan solo en el pensamiento de que tiene un padre que lo ama, tiene un padre que lo espera y tiene un padre que lo va a perdonar. El centro de esta parábola es el carácter del padre. El carácter del padre fue el que incomodó al hijo mayor y el carácter del padre fue el que le trajo perdón, alivio y el que vino a la memoria de este hijo que estaba apartado. Así que eso es, queridos amigos, ustedes que nos escuchan, yo también quiero extenderle esta invitación. Si en algún momento te apartaste del Señor, si en este momento estás escuchando este video y te sientes apartado de Jesús, cometiste una embarrada, caíste bajo las garras y los pies de Satanás, en el nombre de Jesús te digo, levántate, porque tienes un Padre que está esperándote con los brazos abiertos, que está haciendo bastantes llamados para poder recibirte con los brazos abiertos, a ti con mucho gozo, con mucha alegría. Hay una familia espiritual, hay jóvenes que te van a abrazar, que están esperando por tu presencia. Así que no te olvides, hay un Jesús que dio la vida por ti. Y si Satanás te dice que no eres digno, dile, Jesús murió por mí, me compró con su sangre, suyo soy. Así que eso, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Oscar, Dios te bendiga, muchas gracias por estar con nosotros. Angelito, también que el Señor te multiplique ahí, que te bendiga en tu ministerio, en tu profesión. Y amigos, estudiemos la palabra, consagremos, busquemos a Jesús cada mañana. Dediquemos nuestros talentos, nuestros dones, nuestro tiempo, nuestras profesiones, todo lo que tengamos. Jesús viene, hay que predicar la palabra, hay que volver al Señor. Es momento de clamar. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana con otro Inverse en este Maranata Class. Dios te bendiga. Inverse, tu espacio joven para profundizar el estudio de la palabra de Dios. Relatos que transforman. Lección de esta semana: perdido pero encontrado.